Record. Estamos grabando. Ya, esto va a durar poquito, pero primero partamos con esto. Ya. ¿Están de acuerdo en que intro en álgebra es el mejor ramo de plan común hasta ahora? Sí, 100%. Oh, gracias. Vicente, ¿no? ¿El que habló? ¿Quién fue el que dijo eso? Sí, sí, el Vicente, mejor, qué crack. Qué crack, el mejor Vicente. ramo. Dan Soto, excelente foto. Mucha gente dice que no. Nah, bueno, no, pero esa parte, ya, el inicio es latero porque es como filosofía, pero es como, después cuando ven anillos, es como, ¡buah! Sumatoria es lo más latero, sin duda. Sumatoria es como más lata, así como, no, mucha gente dice que no. Ah, está bien. Generalmente introálgebra es el ramo más odiado de plan común. A nadie le gusta introálgebra porque es como el ramo rajón, junto a electro. Ya, yo me imagino que ustedes deben tener a diferencial como el mejor ramo hasta ahora. Como así, tienen el mejor auxiliar, el mejor profe, a la mejor sección. Me imagino que sí, ¿o no? Gracias, Antonella, gracias. El AUX se rompió, un AUX especial se rompió la pierna, tiene una anécdota que contar. Sí, o sea, más que un ramo, tiene una historia con este curso. Y eso que llevamos 5 semanas apenas. El resto es como herramientas como fome, desafío es un asco. Entonces, el cálculo es entretenido, pero no es la gran cosa. Biología entrete, por los informes. Progra, mucha tarea. Lineales, lineales muy latoso, mucha matraca. El física moderna, un asco también. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tuvieron? Física clásica en... Sí, es bacán ver los DCL, las flechitas, pero si tuvieron con Falcon método de fome, pero no es como desafíos. Y esos son todos los ramos. ¿Alguna queja? Biología Z. ¿Qué hablas? Biología al último. Sí. ¿Qué hablas, Agustín? ¿No tuviste con Xiomara? Con la profe Xiomara Gerson, que también es la directora del Departamento de Diversidad y Género. Es la mejor profe del mundo. No, se me cayó Agustín. Todos estos ramos, electro. Ustedes saben de electro, ¿no? O sea, cachan un poco de qué trata el electro y por qué como que... Sé que es como popularmente conocido en la facultad de que es un ramo horrible. No sé si sabían eso. Tenlo en cuenta. Ya. Vamos a partir. ¿Te puedo preguntar algo antes de empezar? Sí, no sé quién me habló. Yo, Antonella. Antonella, sí, vale. Obvio, dime. Es que no cacho mucho en los ejercicios como de geometría, que ver el máximo ángulo, por ejemplo, para que el área sea mayor, algo así. Espera. ¿Geometría? Sí, con derivadas. ¿Ya? Y que hay que, ¿cómo se llama? Como encontrar la derivada en cero y que ahí va a ser el mínimo máximo. Ah, vale. Ya, lo veremos ahora. Lo vamos a ver Ah, ya, ahora. bacán. ¿Ya? Ya, No te gracias. preocupes. No sé si creo que molesta mucho el sol justo está pegando en mi cara. Ahí sí, creo que sí. Ya. ¿Está grabando? Ok, sí, todo bien. Se dio el tier de plan común. Lo primero. Ya, la materia. No sé si leyeron el texto de novedades, pero les va a entrar hasta semana 4. O sea, no van a haber primitivas. ¿Qué es lo esperable? Suele ser el control 1 hasta eso. Entonces, tienen que ver sucesiones, series de Taylor, continuidad, derivadas y análisis de funciones. Que análisis de funciones es como la mezcla de todo en una pregunta.
Entonces, mira, si nos vamos a... Nos vamos a la nube mechona. Van a evaluaciones con pauta. El control 1. Usualmente, las preguntas que hay, una pregunta que siempre van a encontrar es esta. Consideren la función y determinar dominio, cero, signo, así todas las continuidad y diferencialidad. Y bueno, y la otra suele ser una pregunta más de planteación, o sea, que hay que como ser un poco más cabezón. Sí, mira, está esta, considera la función, encuentra los valores derivables, y aquí está la de determinar una función con todo lo que vimos antes. Y otro el problema evaluado, así como, y creo que es casi así en todos. Aquí usar el TVM, eso, TVM también entra. Y, bueno, y aquí la P2 también, pues, calcular para G0, G1, G2, demuestra que existe, ver la función que indique dominio, síntota, horizontal, iniciar continuidad, dominio, calcular derivada, encontrar el de crecimiento, máximo, mínimo, todo eso. Creo que Antonella, no estoy seguro si fue ella, que escribió por el foro así si entraba. Y contenidos. De que, bueno, en este curso vieron recién lo que eran derivadas, continuidad, uniforme, convexidad y crecimiento, pero eso no quita el hecho de que puede que les pregunten por asíntotas, o dominio, recorrido y cosas así. Entonces, bueno, ahí te respondí en Antonella, esto me lo escribiste ayer a la noche, me demoré bastante en responderte, perdón, pero quería asegurarme leyendo la apunte. Porque si asíntota estaba como después, ahí sí, tal vez, ahí claramente no entra, pero no, sí incluye, puede que lo pregunten. Entonces, por eso le hice esta hermosa presentación. Una presentación que demoré bastante, igual, no me acostumbraba a la plataforma, a hacer presentaciones en látex, pero va a servir bastante para lo que necesitamos ahora. Ya, entonces primero, para la gente que está vino acá diciendo vamos a resolver el ejercicio, no vamos a resolver el ejercicio, así que si querían venir por el ejercicio pueden irse sin ningún problema, esto va a quedar grabado. Lo que veremos hoy día va a ser estudiar series de Taylor, que el profe no alcanzó a ver y me pidió que viéramos. Yo justo coincido que iba a hacer un auxiliar extra, entonces, genial. Y nos vamos a dedicar a ver, a estudiar cada caso, cada concepto de lo que te piden en la pregunta de análisis de funciones. ¿Para qué? Para que puedan asegurar esa pregunta con al menos la mitad o el mayor puntaje posible. Entonces, mi plan es este. Mi plan es hoy día ver materia. Les voy a pasar, es como una cátedra, la verdad, esto. Y el próximo martes, si nuestro social común quería hacer de primitivas, voy a dividir la clase en 3. Primitivas, vamos a ver el resumen típico, yo creo que no vamos a ver ejercicio, solo resumen, o tratar de resolver una primitiva como sencilla. La otra mitad a resolver problemas para el control del sábado, y la otra media hora para la tarea. Y después voy a tener una votación, o el mismo martes lo veré, sobre una clase dedicada a resolver un control. Pero como eso nos va a llevar mucho tiempo, fácil 2 o 3 horas, la idea es tal vez intentar tener una sala el viernes o el jueves. ¿Les parece así o prefieren que sea de otra forma? Ya. Está bien, como diría Goku. Genial. Entonces, vamos a partir la pseudo cátedra auxiliar extra, resumen, para el control, no sé cómo llamarlo. Análisis de funciones. Sí, José Tomás, ahí lo vamos a ver, dependiendo de también si mucha más gente puede el viernes, tendrá que ser el viernes, la democracia, la tiranía de la mayoría. Bueno, análisis de funciones. Nosotros cuando tenemos una función, ustedes entienden que una función es la que tú pones algo y sale otra cosa distinta, o sale algo. Tiene un dominio, un recorrido, un codominio, todo eso.
y hay algunas que son funciones, otras que no. En general, siempre nunca te van a pedir demostrar es exactamente esto una función. Eso es muy pregunta de PSU. Así que no se preocupen por eso si alguien no se acuerda. Ni yo me acuerdo. Creo que una función es no función cuando es Y. Y nada más. Bueno, no sé, no me acuerdo exactamente. Entonces, espera, vamos a saltarnos esto. Ya, lo que estudiaremos principalmente va a ser estudiar el dominio, teniendo una función, calcular su dominio, su recorrido, saber si es continua, sus asíntotas, verticales, horizontales y oblicuas, los puntos críticos, los puntos de inflexión, la concavidad, la convexidad, dibujarla, y hay un ejercicio. ¿Ok? Ese ejercicio no lo vamos a resolver debido a tiempo. La idea es que se proponga esto para ustedes, aunque fue un ejercicio que no alcanzamos a ver y tiene la pauta hecha. Pero pueden ver ahí para aplicar todo lo hecho anteriormente, todo lo explicado. Entonces, lo primero, serie de Taylor. Entonces, una serie de Taylor, o sea, tenemos este teorema para partir a introducir lo que es una serie de Taylor, que es algo que van a ver mucho más después en EDO, en CDD y en CAA, cálculo avanzado de aplicaciones, van a ver lo que son series de Fourier, que es como una expansión de esto. Las series de Taylor en general son bastante interesantes para toda la gente que se quiere dedicar a la física o a la astronomía, es algo importante que tienen que saber. Entonces, sabemos que sea una función de un conjunto A, B que va a los reales y que es k veces derivable, o sea que no n que es infinito, pero tiene una cantidad de veces derivable hasta un punto, hasta un límite, si existe una x barra en él, y sea el t arriba k sub f, es la serie de Taylor para la función f, con k veces derivable. Se escribe de esa forma. Y su desarrollo de donde está es así, lo que está acá abajo, que honestamente es como está en el apunte, pero lo que está aquí no importa, no importa mucho. Lo que es importante es este. Entonces, lo importante es que teniendo una función que sea, tiene un dominio que va a los reales, que sea a veces derivable, puedan escribir su serie de Taylor. No sé, creo que no en todos los controles lo preguntan, pero en el control que yo di, que fue en el 2020, sí entró. Y sí, justo entró serie de Taylor, para que lo tengan en cuenta. Pero en general, como es una serie, tiene un caso, tiene un sí algo. Entonces, si notan, es f en x barra, más la primera derivada de la función x barra por sh cualquiera, más f derivado dos veces, según el x barra que está entre a, b, partido en 2, porque va en secuencia de los números naturales, 0, 1, 2, 3, sí, y el 0 no cuenta, acá por ejemplo, y aquí sí 1, porque está elevado a 1, después 2, partido en 2, partido en 3 y así. O sea, partido en 3 factorial y así sigue constantemente. Bueno, el factorial de 0, 1, entonces. Eso es lo primero. Este es el teorema más importante. E incluso les puedo prometer que sabiendo esto, si les preguntan sobre series de Taylor, sabiendo solamente lo que está acá escrito, ahí pueden tener la respuesta o algo parecido, o una respuesta correcta. Por si acaso. Bueno, aquí está, le escribí la demostración, que es la misma que está en el apunte, por si a alguien le interesa, no quiero profundizar mucho en esto, pero es bastante, bueno, se nota lo que está haciendo, lo que está haciendo es como una especie de sándwich, porque tienes un epsilon, un bar epsilon, que en menos y en más, para diferenciar los valores en x e y. Incluso usa el teorema del valor medio. Sí, Benjamín, posiblemente lo único que les preguntan es calcularla. Teniendo una función, calcular su serie de Taylor. 3 veces derivable, 4 veces derivable, lo que sea. El otro teorema, que es la fórmula de Taylor, que es esto, la verdad. Dice que da una función, o sea, si tengo la serie de Taylor, tengo otra información, puedo escribir la función original. Es más fuerte porque es como el caso inverso, y te dice que es con k veces más 1. No, no sé qué tan importante es saberlo, pero para que lo tengan como pasado. Y aquí dice su demostración que es anónima a la anterior, y bueno, como es K más 1, es claramente inducción.
dudas con Taylor. Yo tengo una pregunta. Siéntela. Hice un ejercicio hoy día que tenía que ver como con el binomio de Newton, si no me equivoco, que en una Ya, parte quedaba expresado como la función y el n factorial partido en n menos k factorial. ¿Eso ya. tiene que ver con la fórmula como en sí? No, no, no. Incluso, ¿de dónde sacaste esa pregunta de método de Newton? Es de un auxiliar del 2020. Ah, ya. ¿El profe les pasó método de Newton? Yo entiendo No. que no. Ya. Es que cuando le hablé con el profe y le pregunté sobre ver método de Newton, él me dijo que la verdad, no. Porque no lo preguntan, no sirve de mucho. Entonces, que nos centramos en Taylor. Ah, Así. ya, ok. Igual voy a preguntarle de nuevo. Porque como Ya, se reunieron los profes para ver qué es lo que entraba al control, tal vez cambiaron y dijeron, entran series de Newton, o sea, sí, bueno, entran series de Newton, binomios de Newton, entonces, porque sí, pero por ahora no. Se relacionan ya, de ok. alguna forma, pero quiero que se enfoquen en esto, más que nada en el primer teorema que les mostré, en este. Gracias. Ya. ¿Alguien tiene más dudas? No. Vale. Y entonces, ¿qué estudiaremos hoy día? Ya lo dije antes. Veremos, estudiamos todo lo que lo que usualmente nos piden un control por una función. Ojo, no vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo se consigue. Por eso no ando con tablet. Ya, la primera, la intersección, el tema del dominio y el recorrido. Y que es la intersección con los ejes. Lo primero, lo más importante. ¿Y qué es súper simple? Bueno, no sé, yo digo mucho simple, creo que está mal. Porque puede que hay gente que no lo entienda, perdón. Pero lo único que tienen que ver es X. Si ver el eje X, Y igual a 0 para la función, y para el eje Y, X igual a 0. Si es que no hay, si es que no se pueden tomar esos valores, es porque no toca. Solo eso. Y si dan muchos valores, porque puede ser constante la función. Pero se nota, eso lo van a notar al tiro. Entonces puse esta foto para rellenar porque está muy vacío. Entonces, ya, volvamos a cuarto medio, tercero medio, no sé cuándo se dominio y recorrido. Pero usualmente siempre el dominio y el recorrido es el conjunto de los reales de una función, pero acotado, dependiendo de muchas cosas, la naturaleza, los límites, cosas así. Por ejemplo, nosotros sabemos ya que las funciones logarítmicas tienen el dominio definido, porque x no puede ser un número negativo, no puede ser cero, es imposible. Eso lo saben, ¿cierto? Sí, Sí, incluso eso se puede demostrar, pero no se lo van a pedir. ¿Ok? No tienen que por qué demostrar que por cómo un dominio, por qué el logaritmo tiene un dominio mayor a cero. No, eso no se preocupe. Entonces, es importante saber la definición exacta, o sea, que te dije, el dominio de una función es que existe un R, o sea, para X en los reales existe un Y tal que es f de X, presencia R. Usualmente, entonces, para lo que tienen que estudiar ahí es la naturaleza de las funciones. ¿Por qué una función raíz tiene que ser así? ¿Por qué una función exponencial tiene que ser así? ¿Por qué una función logaritmo tiene que ser así? ¿Por qué una función lineal tiene que ser así? Lo pueden abordar la PSU, pueden hacerse un pequeño resumen, pueden verlo por las gráficas comunes o pueden verlo por sus derivadas, como se les haga más cómodo. O sea, derivadas significa encontrar las pendientes de una función. Eso es el dominio. Entonces, por ejemplo, si tienen la función 1 partido en X, solo les digo 1 partido en X, el dominio, ¿qué dominio tiene? Exacto, los reales, pero no el cero. Y eso no tienen por qué demostrarlo. Lo pueden chantar, ¿no? Y todo eso. Pero pueden tal vez verlo de otra forma. Es tal vez ver el límite. Si los límites laterales para x0 existen o no. Pero eso lo veremos después. Bueno, también que esto lo dejé como tip, pero es dependiendo de cómo usted la acomode. Yo siento que es más importante, antes de ver el dominio recorrido de una función, vean los puntos críticos y si es continua. ¿Por qué? Porque sabiendo los puntos críticos ya van a saber un poco cómo se comporta la función. Entonces van a cachar, no puede tocar esto. Eh, ¿Cómo, Agustín? Disculpa, no entiendo bien tu pregunta.
Eh, si es que hay varias funciones, como un logaritmo y una exponencial, ahí puedo interceptar o no. Ay, ¿a qué te refieres exactamente con interceptar? El dominio, ¿Sí? Sí. ya. A menos que haya otra limitación. Porque, por ejemplo, ustedes saben que, volviendo al ejemplo anterior, que es el mejor ejemplo, creo yo, 1 partido en X es una función continua. Sí, sí. Hay un video de Mates Mais que lo explica exactamente. O sea, 1 partido en X es función continua, entre comillas, depende de qué tomamos como dominio. Entonces, por eso, ¿dónde está el...? Bueno, porque 1 partido en X es continua si es que evaluamos X como un valor positivo. O sea, que el dominio sean los números con X mayor a 0. Pero cuando X es todos los reales sin contar el 0, nuestra función se indefine en el punto, en el 0. Y también tenemos el otro espaciado llenado por los X negativos. Entonces sí, no depende mucho del contexto, pero en general la respuesta suele ser sí, 1 partido en X es una función continua. Entonces, bueno, como estamos hablando de continuidad, tienen que recordar las cosas típicas, que es una función continua. Pues, ¿cómo es una función continua en un punto? Como por ejemplo, la función valor absoluto. ¿Es continua en 0? ¿Si alguien me puede responder? ¿Cuál función? La función valor absoluto, ¿es continua en 0? Sí. Si es continuo en 0. Bien, si es continuo en 0. Lo que no es derivable en 0. Por eso decimos que la función valor absoluto es una función continua en todos los puntos, pero no es diferenciable. Y es un muy buen ejemplo de la contrarrecíproca. Porque nosotros usualmente asumimos con que si una función es diferenciable, es continua. O sea, si una función es diferenciable, es continua. Pero entonces una función continua es diferenciable. La respuesta es no. No es, la recíproca no es cierta. ¿Dudas hasta ahora? Ya hemos visto continuidad, dominio, recorrido. Ya hemos tocado algunos temas. Una pregunta. Sí, dime. No Es sé que qué el va. semestre pasado, o sea, vimos cómo calcular el recorrido de una función. No sé si podría hacer un repaso de eso. Calcular el recorrido de una función. Sí, El recorrido del condominio. o sea, el conjunto de imagen, o sea, como, no sé a dónde llega la función. Usualmente la función recorrido va a ir a todos los reales, a menos que se diga lo contrario. En el sentido de que, por ejemplo, como les dije en el primer caso, hay funciones que en un punto no tienen cómo evaluarse, debido a distintas restricciones. Un cuadrado, un exponente, un logaritmo. Nosotros sabemos del segundo medio que la función cuadrática, si tiene un x al cuadrado, ¿su dominio son todos los reales? No. En una función Ah, cuadrática el perdón. dominio no son todos los reales. Sí, perdón, sí, sí, sí. Sí Su lo recorrido no son, se entera. sí. Pero x, puedes tener, o sea, lo que va a resultar de eso, o sea, el resultado de x al cuadrado, ¿pueden ser todos los reales? No, ahí no. No, ahí no. Ahí lo que va a ser que tiene una limitación, hay un límite, hay un punto en que no hay continuidad al final, porque si quiero dibujar una función continua, la x al cuadrado, nunca voy a tocarlo de abajo, ¿ok? Sí, sí, Y sí. eso se puede estudiar, no sé si esto se puede servir como hint, pero esto se puede estudiar con inyectividad, sobreyectividad, biyectividad. Una Es función... que dime, mi, sí. mi- mi duda estaba porque en el semestre pasado, por ejemplo, o sea, me acuerdo que una técnica era como calcular la inversa de una función y ahí se veía como dónde se indefinía la inversa. Ah, sí, eso también un buen, Pero habían un buen método.
Pero habían casos, por ejemplo, en que la función no era biyectiva, entonces no tenía inversa, entonces no había como una forma muy directa de sacarle el recorrido. Entonces, una forma así como confiable de sacarle el recorrido, por así decirlo, ¿cuál podría ser? Una función buena para sacar el recorrido es ver si una función, a ver, sí, como idea, es descomponer una función, tipo, voy a adelantarme mucho. Ya. Se ve este ejemplo, ¿no? Sí, sí, Ya, por ejemplo, lo primero es descomponerla. Ver para acá, ver qué tenemos en esta función. O sea, esta es una función cualquiera. Pero notamos cosas, lo más importante es volver a como las funciones prima. ¿Y qué funciones prima tenemos acá? Compuestas. Benjamín, creo que el que me preguntaba. sí, x cuadrado y logaritmo natural. X cuadrado y logaritmo natural. Entonces nuestras funciones prima son esas dos. Y estudiemos cómo se comportan ambas. X al cuadrado tiene un recorrido definido Por su máximo, supongo, por su mínimo. por su mínimo, por su vértice, por Sí. su punto verticial del vértice. Logaritmo natural tiene un recorrido definido. No, tiene todos los reales. No, tiene todos los reales. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, como estamos juntando ambas, ¿qué puede dar como resultado? La intersección de los recorridos. Exacto. O Ya. otra idea que se me ocurre es, por ejemplo, estudiar la epiyectividad y la inyectividad de una función. Nosotros sabemos que una función es epiyectiva si tengo su dibujo, esta es una forma, aparte, es como una forma más visual de verlo. Una función es epiyectiva o sobreyectiva, se llaman igual, si no importa dónde trace una recta paralela al eje Y, va a chocar con un punto de la función. No sé si cachaban esa técnica. Perdón, Benjamín, dije intersección de los... Creo que te dije Sí, intersección de los recorridos. No, no, no. eso. No, perdón, no. No, eso no, nada que ver. No, porque, por ejemplo, el resultado del logaritmo natural puede ser un negativo, y ese negativo multiplicado por el positivo de la x al cuadrado va a dar un negativo. Y eso está fuera del recorrido usual de la función x al cuadrado. Ujú. Suele ser la unión, aunque hay casos bordes. No es intersección, es unión. Ah, la unión de los recorridos de las funciones que lo componen. Sí, entre comillas. Entre comillas, de verdad depende mucho Ah, ya, vale. del eso, pero puedes tomártelo como base. Ya, ya, gracias. Bueno, como te contaba, otra forma de verlo era conjectiva sobreyectiva. Entonces, si una función es sobreyectiva, sé que no importa dónde trace una recta en el eje Y, voy a encontrar un punto. Entonces ya me puedo hacer una imagen de lo que estoy viendo. Inyectividad es lo mismo, pero con el paralelo a eje X. Eso. Bueno. Sigamos. Ya, ¿entendieron todo lo que es continuidad? Sí, Ok. Mi último consejo es que usualmente dan puntos extras por esto. Es el que está acá. Si encuentran que una función continua se define en cierto punto, como 1 partido en x, como les dije antes, intenten calcular el límite para ese punto, tanto para la izquierda como para la derecha. Y así podrán notar, y les pueden dar puntos extras por eso, pueden entender mejor la función, pero es bueno, incluso en las pautas lo ponen, y no necesariamente tuviste que haberlo hecho para que te den el puntaje. Ya, entonces vamos a ver asíntotas. Creo, a mucha ¿Y gente le... cómo es eso? Si es que no es continuo en un punto analizar ese límite. No, si la función se define en cierto punto, analizar el límite de la función. Como por ejemplo, 1 partido en x se indefine en x0. Por lo tanto, Ujú. estudia el límite de x a 0 de la función. Ah, ya. Por la derecha y por la izquierda. Sí, tanto para la izquierda como a la derecha. Ya, ok. Ya. Asíntotas. ¿Se acuerdan lo que es una asíntota? sí, Sí, genial. Una asíntota es usualmente, esto lo saqué de Wikipedia, creo,
es como tirar líneas en la gráfica. Y se estudian tres: las asínotas verticales, horizontales y oblicuas. Entonces, la horizontal, horizonte X. Esta es la forma de calcularla. Si existe el límite, entonces tiras el límite de X al infinito, tanto al infinito a la izquierda como a la derecha, infinito positivo o negativo, perdón, y va a darte la constante. Ese valor va a ser el valor de la recta Y, que va así. O sea, perdón, va a ser así, para generar una cinta horizontal. Este es el cálculo que tienen que hacer. Nada más que eso. Para la vertical, es más latoso. Es lo contrario. Tienen que tirar el límite de X para un valor constante. Y que para tanto la izquierda como la derecha les dé más o menos negativo. Y la oblicua es que como es una así, lo que estamos generando ahí es una recta, que será esta. Y los valores de M y B serán estos, o sea, la pendiente y el coeficiente de posición se calculan de esta forma. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Imagino que sí. Ya, puntos críticos. Para encontrar un punto crítico, deriven la función, tienen que ver si es derivable, la derivan e igualan a 0. Por ejemplo, el punto crítico de x al cuadrado, ¿cuál es? 0. 0. Y listo. Eso es como lo que tienen que hacer. Entonces tienen una función, la derivan, le igualan a 0 y despejan el x. Entonces usualmente todas las que son como x al cubo, cuarta, todo eso es lo que x elevado a algo, va a ser en 0, porque todas van a pasar por ahí en algún punto. Y es como el punto que los separa en dos. O sea que el punto crítico de diferenciación. Por ejemplo, en la función lineal es así. El punto que separa el cuadrante 1 con el tercer cuadrante. En la cuadrática es el reflejo del cuadrante 1 con el cuadrante 2. Con la cúbica, exactamente lo mismo que con la lineal. Y así. Sí, un punto crítico es cuando la pendiente vale 0. Podríamos decirlo así. O más lindo, o sea, más industrial. Es decir, cuando la derivada es igual a 0. Pero al fin y al cabo es eso lo que está, es eso exactamente, Benjamín. Bueno. Puntos de inflexión, concavidad, convexidad. No me quiero meter mucho en esto porque es muy latero y me gustaría verlo mejor la próxima clase con un ejercicio. Pero, y me entiendo que el profe lo vio, me dijo que lo vio esto como con harta, lo vio mucho. Pero para calcular un punto de inflexión, lo que tienen que hacer es hacer la suma derivada de una función y volverle a hacerlo. La suma derivada de una función es que tengo una función original, la derivo, y esa nueva función la vuelvo a derivar, compuesta en el mismo valor, en x, usualmente suele ser. Y ya, entonces con eso encuentro un valor. Ese valor, si lo pongo, si lo hago resolver mi nueva función con su tercera derivada, y no es 0, entonces ese es el punto de inflexión de la función. Entonces hay funciones que pueden tener o no puntos de inflexión. Eso es importante. Pueden sí o no tenerlo, y tienen que comprobarlo, si es que lo tienen o no. Es solamente matraca. Bueno, entonces, y esta es la mejor definición. Hay muchas definiciones de concavidad y convexidad. Incluso hay un ramo DIM dedicado solamente a convexidad, que yo lo di, un asco de ramo. El profe era muy malo. Pero lo importante es que una función es cóncava cuando la región abajo de la curva de convexidad, o sea, el sector convexo es que no importa si trazo rectas, siempre se queda en el mismo lugar, es derivable. Esta es cóncava si la segunda derivada de la función es menor a 0.
Y la convexidad es lo contrario. O sea, si la concavidad es hacia abajo, la convexidad es hacia arriba. O al revés, dependiendo del menos f de x normal. Entonces, no, ¿por qué juntamos inflexión con convexidad, con cavidad? ¿Qué tienen que ver una cosa con la otra? Súper sencilla. Es que si tengo el punto de inflexión, es solamente estudiar los intervalos arriba o los intervalos abajo del punto de inflexión para saber si una función es cóncava o convexa en cierto intervalo. ¿Se entiende? Sí. Imaginen que el resto igual. Ya. El dibujo. Y esto es lo último que les deberían pedir. El dibujo es con todo lo que vieron, especialmente con los puntos de inflexión y continuidad, tienen que dibujarla. No tienen por qué hacer notar dónde es el punto de inflexión en el gráfico, dónde el punto de concavidad, convexidad, no tanto, a menos que se lo pidan. Pero sepan dibujar funciones. Mi metodología de estudio en esto era, toma una función cualquiera, tírala al GeoGebra y empieza a entender por qué es así. Después súmale 1 y a ver cuánto cambia, o réstale 1, o ponle un x al cuadrado. ¿Qué tanto va a cambiar eso? Y así empiezan a estudiar funciones para naturalizarse con cómo se comportan. Pero en general, si saben cómo se comportan funciones en general, y con todo lo que ya hicieron antes, y por eso el dibujo es el paso final, van a poder dibujarla. Y por si acaso, posiblemente solo vean dibujos en una variable. Para no tener que hacer gráfico en 3D, los tres ejes coordenados y todo eso. Y eso, y les dejé de ejercicio. Esta función, que tiene una pauta un poco mala, porque no la hice muy bien la vez que íbamos a verla, porque no íbamos a hablar mucho, pero que se las dejo propuesta para ustedes, y el que la pueda resolver, me la mande a mi correo, y podemos conversarlo, se lo puedo mostrar al profe, y ya, eso se entiende. ¿Dudas? ¿No? Yo Parece que tengo mi no. duda del inicio de la clase. Antonelas, ¿cuál era tu Sí. duda del inicio de la clase? Que al ver esto como de la geometría que le dije, Ajá. ya, ¿dónde está? Bueno, que había que demostrar en un momento que se trataba del máximo o del mínimo que estábamos buscando. Ujú. Y en esa demostración ya generalmente daba que era el máximo o daba que era el mínimo, pero cuando no es el que me piden, porque tenía un ejercicio donde encontré el punto como de inflexión, creo que era, y ya, era un máximo y me pedían el mínimo. ¿Ahí qué hay que hacer? Encontraste el máximo, pero te piden el mínimo. Sí, algo así. Usualmente, ya, entonces, ¿cómo lo resolviste? Pero ahora ponle un menos. Ah, ya. Y listo, es ¿Así? el contrario, el mínimo, sí. Ah, ya. Es el mejor dato porque hasta el día de hoy me sirve eso, porque usualmente las definiciones se hacen en mínimos. Y cuando llegas Mm, y cuando dices después te piden el máximo, o al revés, es como, ¿cómo te hace? Y es solamente poner el menos. ah, ya, ok. Y se va para el lado contrario. Ya, gracias. Bueno, si no entendieron, antes que nada me gustaría preguntarles si les gustó la clase así, o sea, con presentación. O sea, que para el auxiliar, por ejemplo, del martes, que quería ser presencial, tuviéramos una presentación como resumen en vez de una guía. O si prefieren tener clases así, con los problemas presentados y yo los resuelvo en la pizarra, no sé. ¿Entiendes cómo sacar mínimos y máximos? Y se los piden en los controles así. No recuerdo haber visto en... A ver.
continuidad, signos, dominio, determina intervalos de crecimiento, F, puntos extremos, indicando si se tratan de máximos o mínimos globales o locales. Así se los piden. Ya. Sí. Ok. Usualmente se calculan los mínimos y los mínimos y máximos locales gracias al punto de inflexión de una función. Y los mínimos y los máximos suelen ser los puntos tope de tu dominio. El cómo calcularlos es un poco más latero, o sea, depende, la verdad, depende del tipo de función, pero es analizar los puntos de crecimiento y crecimiento. También teniendo tus puntos críticos. Bueno, lo puedes encontrar, por ejemplo, en este ejercicio pauta que hay. Incluso lo escriben con detalle cómo es. Pero lo podemos ver para el próximo auxiliar que voy a tomar como un problema de este tipo, así, y que nos pidan todo esto, lo voy a resolver. Y no uno, la idea es resolver dos. Vamos a intentar resolver todos estos problemas. Esta solamente se iba a dedicar a una clase de resumen. Pero en general es con los puntos de inflexión, ver para arriba, ver para abajo, y ver tus puntos críticos, y ver tu conjunto de dominio. No sé si te sirve de eso, Javiera. Ya, genial. Me preguntan también si, bueno, que quieren ver ejercicio, y sí, para como entender resolverlo, lo haremos en la próxima clase. Igual tienen en la nube mechana, están todo el material, hay caleta de ejemplos con funciones así de control anteriores. Pero sí, el próximo martes intentaremos ver dos problemas de esos, si es que nos da el tiempo. Así que eso, voy a dejar de grabar. Despídense a los que